Hola, muy buenas tardes, Fernanda. Ya pude leer su comentario en el chat. No hay problema, pero por favor trate de solucionar su inconveniente, ¿ya? Bien, vamos a empezar la clase. Hoy tenemos como tema lo que son modelos de construcción de los textos. Para identificar cuáles son los modelos de construcción que tiene cada texto, en sí es un proceso donde se puede implicar lo que es la organización de diversas ideas que tiene cada autor, las palabras en que va a comunicar, con qué intención lo va a realizar esta construcción de textos. Bueno, este proceso se basa también como en una estructura textual en la cual se la puede organizar por partes que conforman lo que es un texto. En base a poder diferenciar cada modelo de construcción de los textos, es donde también se tiene que identificar cuáles son esas etapas de la construcción de un texto. Esas etapas son planificación, composición y revisión, ¿verdad? Ahora, al hablar de planificación de un texto, se está hablando en que consiste en poder generar lo que son las ideas y un esquema previo, también poder definir el género, el escenario, lo que es el tema, lo que son objetivos, lo que son tesis e ideas principales, y también lo que es elaborar un plan de escritura relativamente como una representación mental en base a las ideas que tienen para poder planificar cada texto. También tiene que ser esquemática, ya que el texto se va a escribir en su momento, pues, ¿no? Ahora, al hablar de composición, estamos hablando que es una de las etapas de poder escribir el texto basado en lo que es la planificación. Cuando ya se realiza lo que es una planificación de cada texto, se realiza lo que es la composición de acuerdo a la planificación, donde también se va a reconocer, se va a poder identificar cómo va textualizado cada texto. Ahora, después de planificar, de composición y luego se conlleva lo que es una revisión, donde a medida que se va revisando cada texto se busca mejorar lo que es la coherencia, lo que son correcciones que tiene cada texto, se corrige lo que son palabras, lo que son frases, párrafos, oraciones, en las cuales primero se las tiene como borrador, ya para luego de revisar todo ese contenido que tiene el texto ya se lo puede imprimir, pues, ¿no? Ya luego de obtener todas estas etapas de lo que es la construcción de modelo de un texto. Luego de esto se conlleva lo que son los elementos de la estructura textual. Al identificar cada elemento de la estructura textual como título, párrafo, introductorio, cuerpo principal, lo que es informatividad, lo que es una finalidad y lo que es una conclusión. Al momento de identificar todos estos elementos basados en una estructura textual, simplemente van a poder identificar cómo está construido, cómo está realizado este texto. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a identificar mediante las etapas de la construcción de texto que están basadas en planificación, composición y revisión, ustedes ya van a poder identificar si un texto hizo las etapas anteriores, la planificación, la composición y la revisión, en la cual ustedes identifican si tiene título, si tiene párrafo, si tiene cuerpo el texto, si tiene información verídica, con la única finalidad de obtener relativamente lo que es una conclusión basándose en lo que, en las ideas que ha llevado al autor a poder escribir este texto, ¿no? Luego tenemos lo que son recomendaciones para construir un texto. En base a estas recomendaciones, ustedes también van a poder analizar en qué poder construir oraciones claras, concisas y bien ligadas. Es por eso que después de lo que son estas etapas, planificada y revisión, es donde ya se toman lo que son las revisiones en estas recomendaciones. Construir oraciones claras, concisas y bien ligadas a la información que se está dando en su momento en este texto. Ordenar los componentes de la oración, evitar elementos superfluos, escoger palabras claras y precisas para que el lector pueda entender, pueda identificar de qué se trata cada texto.
Evitar tecnicismo innecesarios, moderar el uso de conjunciones impersonales y pasivas, utilizar más verbos que sustantivos. En estas recomendaciones, en las cuales ustedes van a poder identificar de la manera como se construye lo que es un texto, claramente se indica que se debe construir, que se debe ordenar, que se debe evitar, que se debe escoger palabras claras y precisas para poder evitar también lo que es el tecnicismo, lo que es innecesario y también moderar lo que es el uso de conjunción de palabras que sean claras en su momento. Utilizar también los verbos que sustantivos. Por ejemplo, todas estas recomendaciones, ya poniéndolas en práctica en un texto, a ustedes se les va a hacer mucho más fácil poder analizar, poder identificar lo que indica, lo que quiere decir el autor, qué es lo que quiere que el lector entienda en base a la lectura. Luego tenemos lo que son las características de una estructura de un texto. Al hablar de características de una estructura de un texto, estamos hablando de coherencia, cohesión, funcionalidad, adecuación, corrección. Al hablar de coherencia, estamos hablando relativamente de una organización en base a las ideas que tiene cada texto, manteniendo en sí una línea de razonamiento. Al hablar de cohesión, estamos hablando que esta ya permite lo que es obtener una comunicación efectivamente en base al mensaje que se está dando en cada texto, lo que es la intencionalidad. Esta es muy importante porque es la que la voluntad del autor al querer comunicar, al querer expresar todas sus ideas a través de una escritura, pues, ¿no? Esta es muy importante, esta característica es muy importante ya que es ahí donde ustedes identifican qué es lo que el autor quiere comunicar, qué es lo que el autor quiere expresar en la lectura o en el texto que estén leyendo. Lo que es adecuación, esta se caracteriza o simplemente se basa en que un texto se adecue a la situación comunicativa, es decir, poder comunicar lo que está sucediendo en su momento o poder desarrollar lo que son diferentes procesos, diferentes organizaciones que se dan con respecto a lo que es la vida, con respecto a lo que es la lectura principalmente, pues no. Ahora, lo que es corrección, cuando hablamos de corrección, simplemente se refiere a poder corregir gramaticalmente lo que es cada texto. Poder corregir lo que es su escritura, poder corregir lo que son su tipo de letra que van a utilizar en cada texto. Eso se refiere a lo que es corrección. También otra de las características es la estructura. Bien, esta también es otra característica muy importante porque es cómo está conformado el texto. Es decir, que esta estructura textual simplemente se refiere a cómo está formado el texto, cómo va el título, cómo va la introducción, cómo va el desarrollo, cómo va la conclusión. Ustedes van a poder observar cómo está estructurado, ya porque es donde en la estructura ustedes van a poder identificar relativamente lo que es la composición, cómo lo componen, cómo está estructurado el texto, en la cual se basa también en una planificación, cómo planifican para poder estructurar muy bien lo que es un texto. Ahora, lo que es subjetividad, esta es una de las partes más textuales, es decir, cómo un estilo personal que tiene el autor, en donde utiliza lo que son diferentes conectores y modos discursivos. Al utilizar lo que son estos conectores, específicamente el autor va a poder dar como con más facilidad para que el lector entienda lo que está leyendo al conllevar lo que son estos conectores. Ahora, lo que son los significados. Los textos contienen una serie de mensajes cifrados que el lector debe poder recuperar. Al hablar de significado, es lo que yo les indicaba anteriormente, en que usted al momento de leer un texto, usted debe de analizar y debe de identificar. Analizar primeramente qué es lo que quiere que el autor, entienda en base a su lectura qué es lo que el autor quiere expresar en esta lectura, en este texto. E identificar qué es lo que va a identificar,
las palabras u frases desconocidas, pues, ¿no? Eso es lo que ustedes que tienen que identificar en estas características, ¿no? Ahora indica, la construcción de texto es un acto individual con un carácter social que se revela a los saberes de los seres humanos. Bien, al realizar esta construcción de texto, cada autor individualmente va a conllevar lo que son diferentes características al poder desarrollar lo que es un texto, ya sea un texto basado en lo científico, ya sea un texto basado en lo que es la literatura, ya sea un texto basado en las ciencias, ya sea un texto basado en lo que es en la física. Es decir, cada texto tiene su propia estructura. No, no todos son iguales. Cada texto tiene su propia estructura. Hay unos que tienen más subtítulos y donde solamente se conlleva lo que es un tema principal en base a la información que se está conllevando en este texto. Es por ello que ustedes tienen que identificar al momento de poder observar lo que son estos modelos de construcción de texto que simplemente sirven para poder organizar o para poder mantener lo que es un proceso de diversas ideas que tiene el autor para poder comunicar con la única intención de que el lector pueda analizar más fácilmente lo que está leyendo, donde todos estos modelos tienen etapas cuando estamos hablando de planificación, composición y revisión. Al hablar de planificación, ya le indiqué que estas son las ideas que se van a ir desarrollando, que se van a ir conformando como esquemas también, cómo va a ir desenvuelto, cómo va a ir desarrollado lo que es este texto, en la cual se puede definir lo que es el destinatario, lo que es el tema principal, lo que son los objetivos, lo que son las ideas principales, lo que son las ideas secundarias, qué es lo que va a llevar, si va a llevar imágenes o no va a llevar imágenes, si va a llevar mapas conceptuales o no va a llevar. Eso es cómo poder planificar un texto para poder desarrollarlo y en sí poder llevarlo a lo que es al lector, pues, ¿no? A la manera de composición está simplemente el autor va a usar esta etapa relativamente en la cual se basa en la planificación. Cuando ya el autor realice lo que es esta planificación, ahí recién va a poder él desenvolverse en poder escribir el texto. Todas sus ideas, poderlas presentar en un texto también donde luego se conlleva a lo que son diversas revisiones, donde en estas revisiones simplemente se busca poder encontrar lo que son palabras mal escritas o frases o párrafos que estén mal escritos. Es como un borrador prácticamente, como un libro en borrador, en la cual se le hace la respectiva revisión para que no hayan errores ya lo que es poderlo imprimir como ya un libro ya presentado y desarrollado. Tiene que darse cuenta también que utilice todos estos elementos basados en la estructura, que un texto tenga título, que tenga párrafos, que tenga cuerpo principal, que tenga información verídica, que tenga finalidad, que tenga conclusión relativamente. Es así como va a poder identificar lo que es la estructura de un texto. También las recomendaciones, también usted puede, con estas recomendaciones, usted puede ya construir ya sus propias conclusiones. Por ejemplo, al momento de usted ir a leer lo que es la información, usted va a construir lo que son oraciones muy claras, lo que son o conclusiones con sus propias palabras. Pero estas recomendaciones son para construir un texto, oraciones que sean claras y precisas, poder ordenar de manera que conlleve a una conclusión exacta lo que es el texto, poder evitar también lo que son diversos elementos superfluos, poder escoger lo que son palabras claras y precisas, evitar relativamente lo que es el uso de construcciones impersonales, utilizar lo que son los más verbos que sustantivos. Es por ello que dan todas estas recomendaciones al momento de poder construir lo que es un texto en sí. Ya como le identifiqué, las características están basadas en coherencia, cohesión, intencionalidad, adecuación, corrección, estructura, subjetividad y significados. De aquí, las más importantes relativamente es la coherencia, la intencionalidad,
lo que es la corrección, lo que es también la estructura, lo que son los significados. Ya los significados, ya en estos textos es cuando ya mantienen lo que son una serie de mensajes cifrados, en la cual ustedes, si no los pueden identificar, pueden buscar en algún dispositivo o un diccionario, pueden identificar lo que son palabras o frases o párrafos desconocidos, para que ya al momento de poderlas encontrar en otro texto se les haga mucho más fácil. Bien, Fernanda, esta ha sido la clase del día de hoy. ¿Tiene alguna pregunta? Por favor, me indica. Ya, Fernanda. Ahora le hago una pregunta. Me responde en el chat, por favor. ¿Cuáles son las etapas para lo que es una estructura de un texto? ¿Cuáles son las etapas que se utilizan para estructurar un texto? Fernanda. Las etapas para construir un texto son planificación, composición y revisión. Tenga eso presente al momento de que le puedan hacer esta pregunta o ya tenga usted conocimiento. Las etapas para la construcción de un texto: planificación, composición y revisión. Ahora, ¿cuáles serían los elementos que se han identificado para la construcción de un texto? ¿Qué es lo que usted tiene que identificar al momento de observar un texto? Bien, Fernanda tiene problemas de conexión, no sé qué le pasó, pero se retiró de clases. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Por favor, sus trabajos deben de hacerlo de acuerdo al material de trabajo que se les sube a la plataforma. Hay estudiantes que solamente investigan lo que es la instrucción de la actividad y no observan lo que es el material de trabajo. Al momento de ustedes observar el material de trabajo que se sube a plataforma, ustedes van a poder identificar que toda actividad, la mayoría de las actividades que ustedes encuentran la respuesta en la misma material de trabajo, en la misma en el material, o si gustan pueden observar la clase y ahí ustedes identifican lo que es la respuesta a cada instrucción, a cada actividad, ¿no? Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Que tengan una bonita tarde.